Bueno, acá nos encontramos con el ingreso al centro poblado Yanapuquio. Vamos a subir hasta allá al fondo por donde están esas nubes. Solo espero que no llueva, porque si no acá sí es un poco peligroso porque pueden caer rayos. Buenos días, mami. Sí. Buenos días. Buena, oso, mucho. Buenos días. Papi, ¿qué tal? ¿A dónde vas? Ah, Chacra. Yo me estoy yendo arriba, a Antacocha. Por allá, ¿no? Ah, sí, pues. Ajá, mucho gusto. Sí, puede ser. Pero por eso hay que estar siempre sano, pues, ¿no? Comiendo sano. La maca, todo eso. Que ahora te estás gastando. Ya bueno, no eso sí. recuperar. Eso sí, pues, claro. Ah. Ya, papi, gusto, cuídate. ya. Buen día. De manera, Ya hemos avanzado más o menos unos 324 metros en altitud. Hemos empezado aproximadamente a 3600. Ahorita, como pueden ver, estamos a 3928. Más o menos unos 328 metros de altitud que hemos subido. Para que se den una idea, más o menos es como la altura del Cerro San Cristóbal que está en Lima, en el Rímac. Más o menos esa altura acabamos de subir. Y ahora tenemos que hacer la trepada que vemos allá. La trepada que está allá, que dobla en el cerro. Acá podemos ver el desvío. Vamos a irnos hacia allá arriba. Mira que estas hermosas aves. Son aves andinas. Ahí abajo está como una canchita de fútbol, pero bueno, se ha formado una hermosa laguna altoandina. Y abajo en el video que pudieron ver, unas aves blancas con manchas negras, son las famosas gaviotas andinas. Uy, miren estas aves. ¿Lo vieron? Esas dos aves de blanco y negro son unas aves altoandinas cuyo nombre es caracara. Siempre cuando hay trepadas pronunciadas hay que pegar un poco el pecho al timón para que el centro de gravedad
de la bicicleta esté hacia adelante y no esté hacia atrás. Ya estamos a 4167 metros sobre el nivel del mar. Ya subí un poquito acá, ya canso un poquito más. Pero igual ahí estamos. Miren, acá tenemos un camino que va a la derecha y otro que va a la izquierda, que igual sube. Este que va a la derecha también sube y se va hasta el cerro de allá al fondo. Son unos restos arqueológicos cuyo nombre es Ashnapata. Significa como que la zona o el cerro del Zorrillo. Tenemos que seguir subiendo ya al fondo de ese cerro, o detrás de ese cerro, donde ya no se ven más cerros, y ahí donde termina el camino, ahí está la laguna Antacocha, y ese es nuestro objetivo. Ya estamos cerca, esperamos nomás que esta lluvia no se ponga peor. Está bastante suave y esperamos, bueno, que no hayan rayos tampoco. Ahí vamos a continuar. Por acá vamos a ir caminando porque si ustedes ven bien estas rocas, pueden ver, tienen como cortes, como cuchillos y puntas que se han hecho por la erosión de la lluvia y el aire. Entonces, si pasamos por ahí con la bicicleta, podría hacerse hueco. Lo malo es que nos hemos olvidado el pan en la mesa y no hemos traído absolutamente nada para comer. Y estas trepadas cansan, más aún porque como estamos en césped se hace más pesada la subida. Por acá vamos a cargar la bicicleta en el hombro.
chicos, ya estamos a 4.300 metros sobre el nivel del mar. La laguna está pasando y esta lomita ya no es nada. Ya podemos hacerlo en bicicleta, toda esta parte de acá hasta allá. Podemos decir casi que ya lo hemos logrado. Pero miren esta bendición de la madre tierra, de la Pachamama. Miren el paisaje, se acuerdan que estaba nublado y con llovizna, y ahora que ya hemos llegado al punto que queríamos, miren, hay un hermoso solcito. Miren cómo están, ya se está poniendo, el cielo se está poniendo celestito. Definitivamente la Pachamama nos quiere un montón, porque en toda la subida nos ha cubierto con su manto de nubes para no sudar mucho, y ahorita nos está regalando este hermoso panorama. Miren ese juego de luces con sombras que se ve espectacular en todo este paisaje. Realmente no tiene precio, no hay forma de describir este regalo que me hace la Pachamama. En cambio, miren al fondo, allá donde hemos empezado a caminar, allá la lluvia sí está torrencial, o sea, bastante fuerte. Se ve tan plomo que la lluvia ha de estar bastante fuerte. En cambio, miren acá lo que nos está regalando la Pachamama. Nos está regalando un día acá arriba ya, que no necesitamos hacer mucho esfuerzo. Nos está regalando sus hermosos rayos de sol para abrigarnos, porque hemos estado subiendo ya temperatura, bueno, como ya salió el sol dice 18, pero cuando hemos estado subiendo hemos llegado incluso hasta los 9 grados. Solo que como hemos estado en constante pedaleo y en toda la subida, no sentíamos mucho el frío, pero sí, estábamos a 9 grados. Bueno, ahorita vamos a llegar a la laguna, les enseño y de ahí nos bajamos rápido y ya está. Chicos, hemos llegado a la famosa laguna Antacocha. Miren qué belleza. Ya a más de 4.000 metros. Eso que ustedes ven que parece césped, ¿no? Montículos de césped, o estas plantitas de acá, esas chiquitas, ya no es el césped como tal, sino que tiene esas pequeñas espinitas que ustedes pueden ver. Miren acá nuestra llanta. Solo esperamos que no se bajen. Hemos traído un repuesto y hemos traído aquí de parches, pero si son demasiado huecos no vamos a poder tapar todos los huecos. Miren esta belleza de los paisajes, totalmente agreste y inhóspito. El paisaje totalmente espectacular, y estamos recontra agradecidos con la Pachamama. Ahora le vamos a hacer su ofrenda. Les traigo unas habitas también. Ahí está, su canchita. Plástico no se deja acá, plástico vuelve con nosotros. Ahora vamos a brindar con la
Pachamama porque nos ha regalado un día espectacular. Miren, miren ese cielo azul. Realmente estamos bendecidos por la Pachamama. La vamos a brindar un poquito con ella. Ay, gracias Pachamama, la verdad que te agradecemos por darnos siempre esa fuerza que necesitamos para poder visitarte. Sigue cuidándonos en el regreso a nuestra casa. Paisajes como este donde también hay muchas variedades de aves, ¿no? Tenemos ahí el llanabico, por ahí hemos visto también la gaviota andina. Después hemos visto un pajarito chiquito que no lo puedo ubicar, no sé cómo se llama. Ya les voy a decir en otro video cómo se llama. Así que gracias Pachamama por toda esta aventura que hemos llegado acá. Sigue dándonos esa fuerza y esa resistencia al frío para poder visitar lugares tan hermosos como los que tú nos ofreces. Uy, mira, pero qué belleza, miren nada más. Miren esa belleza que nos regala la Pachamama. ¿Qué son estos? Unas vicuñitas, unos camellitos, no, camello no. Vicuñas, alpaquitas parece que son. Cosas que nos regala la Pachamama. Vamos a movernos de manera muy sigilosa porque no las queremos hacer asustar. Guardamos nuestras cosas y le tomamos su fotito.